Si pudiera cambiar una sola cosa de mi vida, sería ese momento en que la rabia me cegó tanto que destruí no solo mi matrimonio, sino una vida inocente que apenas iba a comenzar. Mi nombre es Esperanza, tengo 34 años, vivo en Guadalajara, y esta es la historia de mi peor decisión. Era un martes cualquiera cuando mi mundo se vino abajo. Diego, mi esposo de 7 años, había salido temprano como siempre a su trabajo en la construcción. Yo me quedé en casa preparando el desayuno para nuestros 2 hijos, Mateo de 8 años y Sofía de 5. La rutina de siempre, tortillas calientes, frijoles refritos y café de olla. Pero ese día todo iba a cambiar para siempre. Mientras limpiaba la cocina, el teléfono de Diego sonó desde la recámara. Él siempre se lo llevaba, pero esa mañana lo había olvidado sobre la mesita de noche. Al principio no le hice caso, pero siguió sonando y sonando. Pensé que podría ser algo del trabajo, algo importante. Nunca imaginé que al contestar estaría abriendo la puerta al infierno. «Diego, mi amor, ¿estás ahí?». La voz de una mujer, dulce y cariñosa, me atravesó como un cuchillo. «Anoche estuvo increíble, no puedo dejar de pensar en ti. Y nuestro bebé ya se está moviendo mucho, creo que va a ser futbolista como su papá». Se me cayó el teléfono de las manos. «¿Bebé? ¿Su papá?». Las piernas me temblaron y tuve que sentarme en la cama para no caerme. Con manos temblorosas tomé otra vez el teléfono. Revisé los mensajes, las llamadas, todo. Ahí estaba la evidencia, fotos, mensajes de amor, citas en moteles baratos de la periferia. Y lo peor de todo, esa mujer era Marisol, la hermana menor de mi vecina Carmen. La había conocido en las posadas del año pasado, habíamos platicado, hasta habíamos reído juntas mientras preparábamos tamales para la cena navideña. Me quedé ahí sentada durante horas, viendo esos mensajes una y otra vez. «Te amo, Diego. No puedo esperar a que nazca nuestro hijo. Pronto vamos a ser una familia de verdad». Cada palabra era como un golpe en el estómago. 7 años de matrimonio, 2 hijos, una casa que habíamos construido con tanto esfuerzo, y él me había cambiado por una chava de 23 años. Cuando Diego llegó esa noche, yo ya tenía todo planeado. Los niños estaban cenando tacos dorados que les había comprado en la esquina porque no pude cocinar. Él llegó como si nada, me dio un beso en la frente y se sentó a ver la televisión. «¿Cómo estuvo tu día, mi reina?», me preguntó mientras cambiaba de canal. Yo solo lo miré y le aventé el teléfono. «Creo que tú sabes mejor que yo cómo estuvo mi día». Su cara se puso blanca cuando vio la pantalla abierta en los mensajes de Marisol. Se quedó callado unos segundos que se sintieron como horas. Después empezó con las mentiras de siempre. «No es lo que parece, Esperanza. Ella se me aventó, yo nunca quise esto. Fue una cosa de una vez, un error. Pero yo ya había leído todo. 6 meses de mentiras, 6 meses de traición, 6 meses en los que me besaba cada mañana sabiendo que en las noches estaba con ella». «¿Un error?», le grité. «¿Un error que dura 6 meses? ¿Un error que va a tener tu hijo?». Los niños se asomaron desde la cocina asustados por mis gritos. Diego trató de calmarme, de abrazarme, pero yo lo empujé. «No me toques con las mismas manos que la tocas a ella». Esa noche él se fue a dormir al sillón, y yo me quedé despierta toda la madrugada pensando en qué iba a hacer. Al día siguiente, mientras los niños estaban en la escuela, fui a casa de Carmen. Sabía que Marisol vivía ahí desde que había perdido su trabajo en la maquiladora. Carmen no estaba, había ido al mercado, pero Marisol sí. Cuando abrió la puerta y me vio, su cara cambió completamente. Ya no era la chica sonriente de las posadas. Ahora tenía una panza de 5 meses y una mirada de culpa que la delataba. «Esperanza, ¿yo?», empezó a decir, pero la interrumpí. «¿Desde cuándo?», le pregunté directamente. Ella bajó la mirada y susurró: «Desde agosto». «Agosto». Justo cuando Diego me había dicho que trabajaba turnos extra para ahorrar para las vacaciones familiares que nunca llegaron. «¿Y el bebé?». «Es de él», me confirmó sin mirarme a los ojos. Lo que pasó después todavía me persigue en las noches. No fui ahí con intención de lastimar a nadie, solo quería respuestas, quería entender cómo había pasado esto. Pero cuando ella empezó a hablar, algo dentro de mí se rompió. «Yo no busqué esto, Esperanza. Pero Diego me dijo que ustedes ya no se querían, que se iban a divorciar pronto. Me dijo que yo era el amor de su vida». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso.
¿Que no nos queríamos?, le grité. ¿Que se iba a divorciar? Anoche me dijo que me amaba, hace una semana me regaló flores por nuestro aniversario. ¿De qué amor de su vida me hablas? Ella retrocedió hacia la sala y yo la seguí. Tú sabías que estaba casado, sabías que tenía hijos. ¿Cómo pudiste hacer esto? Marisol empezó a llorar y me dijo que Diego le había prometido dejar a su familia por ella. Él me dijo que tú ya no lo hacías feliz, que solo seguían juntos por los niños. Cada mentira de Diego se convertía en una puñalada más profunda. Me acerqué a ella gritándole que era una mentirosa, que destruía familias, que no tenía derecho. «Tú no entiendes nada», me gritó de vuelta. «Él me eligió a mí. Por algo será». En ese momento perdí completamente el control. Me lancé hacia ella gritando: «Él nunca te eligió, solo te usó». Nos empujamos, ella trataba de alejarse hacia la escalera que llevaba al segundo piso, yo la seguía sin pensar en nada más que en mi rabia. «Déjame en paz», me gritó mientras subía los escalones. «No es mi culpa que tu marido no te quiera». Esas palabras fueron como un balde de agua fría que me despertó, pero ya era demasiado tarde. La alcancé en el rellano, la tomé del brazo y la volteé hacia mí. «Mírame cuando me hables», le grité. Ella se zafó bruscamente de mi agarre, perdió el equilibrio y... El sonido de su cuerpo rodando por las escaleras se me quedó grabado para siempre. Fueron solo segundos, pero se sintieron como una eternidad. Cuando llegó abajo se quedó muy quieta, gimiendo bajito y abrazándose la panza. «Mi bebé», susurraba. «Mi bebé, mi bebé». Corrí hacia ella, pero había sangre en el piso y ella estaba muy pálida. «Llama a una ambulancia», le grité, pero ella apenas podía hablar. Marqué al 911 con manos temblorosas mientras trataba de ayudarla. Los paramédicos llegaron en 10 minutos que se sintieron como 10 horas. Se la llevaron al hospital civil, y yo me quedé ahí parada en esa sala, viendo la mancha de sangre en el piso de mosaico azul. Esa noche perdió al bebé. Un niño, me enteré después. Diego llegó al hospital como loco, gritándome que era una asesina, que había matado a su hijo. Las enfermeras tuvieron que separarnos porque él quería golpearme ahí mismo en el pasillo. «Esto es tu culpa», me gritaba. «Tú mataste a mi hijo». Yo solo podía llorar y repetir que no había sido mi intención, que solo quería hablar con ella. Los días que siguieron fueron una pesadilla. Diego se fue de la casa y se fue a vivir con su hermano. Los niños preguntaban por qué papá ya no venía a dormir, porque yo lloraba todo el tiempo, porque los vecinos nos miraban raro cuando salíamos. Carmen, la hermana de Marisol, me gritó en plena calle que era una asesina, que había matado a un bebé inocente por pura envidia. La familia de Diego me culpaba completamente. Su mamá, doña Refugio, que antes me quería como a una hija, ahora me odiaba. «Marisol está destrozada por tu culpa», me decía cada vez que la veía en la tienda. «Ese bebé no tenía la culpa de nada, y tú lo mataste por coraje». Yo trataba de explicarle que había sido un accidente, que nunca quise que pasara eso, pero nadie me escuchaba. El divorcio fue rápido y doloroso. Diego pidió la custodia compartida de los niños, pero también pidió una orden de restricción temporal. Durante 3 meses no pude ver a Mateo y Sofía más que los fines de semana y siempre con supervisión de un trabajador social. Mis hijos me preguntaban por qué papá decía que yo era mala, porque ya no podían estar conmigo como antes. Marisol se recuperó físicamente, pero emocionalmente quedó destruida. La vi una vez en el mercado, como 6 meses después. Estaba delgadísima, ojerosa, como un fantasma de la chica alegre que había conocido en las posadas. Cuando me vio se puso a llorar ahí mismo entre los puestos de verdura. No me dijo nada, pero su mirada me decía todo: «Tú mataste a mi hijo». Durante años traté de justificarme. Me decía a mí misma que ella se había metido en mi matrimonio, que se merecía lo que le había pasado por ladrona de maridos. Pero la verdad es que por más que tratara de culparla, yo sabía en el fondo que mi rabia había matado a un bebé inocente. No importaba lo que ella hubiera hecho, ese niño no tenía la culpa de nada. Diego se casó con otra mujer 2 años después. Una maestra de primaria muy tranquila que trata bien a mis hijos. Ellos la quieren y eso me duele, pero también me da paz saber que están bien. Él nunca me ha perdonado, y cuando hablamos es solo por cosas de los niños. «Buenos días, Esperanza. ¿Cómo te va?» Educado, distante, como si fuéramos extraños que se conocieron alguna vez. Han pasado 5 años desde esa tarde horrible.
Ahora vivo sola en un departamento pequeño cerca del centro. Trabajo en una papelería y veo a mis hijos cada miércoles y cada fin de semana. Tengo una vida tranquila pero vacía. Sin amigos cercanos, sin familia que me apoye completamente, sin posibilidad de una nueva pareja porque siempre termino contando la verdad y la gente se aleja. Las noches son las más difíciles. Cuando todo está silencioso, escucho otra vez el ruido de Marisol cayendo por las escaleras. Veo su cara de miedo cuando perdió el equilibrio. Siento otra vez la desesperación de esos minutos esperando la ambulancia. Y pienso en ese bebé que nunca conocí pero que murió por mi culpa. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera actuado diferente. Si en lugar de ir a enfrentarla hubiera ido con Diego directamente. Si hubiera pedido el divorcio sin drama. Si hubiera buscado ayuda psicológica para manejar mi dolor. Pero el tiempo no regresa, y las decisiones que tomamos nos persiguen para siempre. He tratado de contactar a Marisol para pedirle perdón, pero ella cambió de teléfono y se fue a vivir a Tijuana con unos primos. Carmen me dijo una vez que nunca pudo volver a embarazarse después de lo que pasó. Esa información me destroza cada vez que la recuerdo. No solo maté a su hijo, también le quité la posibilidad de ser mamá. Ahora entiendo que la venganza nunca arregla nada. Solo crea más dolor, más heridas, más cicatrices que nunca sanan completamente. Diego me traicionó, sí. Marisol se metió en mi matrimonio, también. Pero yo elegí la violencia, yo perdí el control, yo provoqué una tragedia que marcó nuestras vidas para siempre. Esta es mi confesión, mi mayor arrepentimiento. No busco lástima ni perdón, porque sé que hay errores que no se perdonan. Solo quiero que mi historia sirva para algo. Que alguien que esté pasando por una traición similar lea esto y piense 2 veces antes de actuar por pura rabia. Porque después de la tormenta siempre viene la calma, pero después de la tragedia solo queda el vacío. El eco de ese día me va a acompañar hasta que me muera. Pero he aprendido a vivir con él, a aceptar que soy la mujer que por un momento de furia destruyó una vida inocente. Y aunque nunca podré reparar el daño que hice, al menos puedo advertir a otros, nunca dejen que la rabia decida por ustedes. Porque las consecuencias pueden ser irreversibles.